insistimos tanto para que se sumen hoy y estén acá, fue porque hoy tenemos, primero es el último taller, y bueno, vamos a estar mostrando un poco cuáles son los últimos pasos, cómo se trabaja la misión 6 y vamos a contar un poco esa dinámica misión 6 y 7, eso parecido a lo que hacemos en todos los talleres, pero hoy quisimos hacer una mezcla de taller con webinario, donde vamos a tener una mesa, una charla más inspiracional. Em, y ahí vamos a presentar a las personas que vienen a hablar que están muy, muy relacionadas con el momento del proceso que estamos también. Em, Así que ahí un poco dónde estamos hoy y para poner un poco de contexto, estamos ya en la misión 6 misión 7 terminando el proceso. Ya pasamos por desde la misión 1 a la 3 donde estuvimos trabajando todo lo que era problema, hicimos el mapa de contexto, hicimos el árbol de problema, después salimos a territorio a ver si ese problema era real o no, y después con esas mesas colaborativas o esas redes de cambio pudimos definir el problema. eh, y a partir de eso ya empezamos a trabajar en esa ideación de cuáles eran las posibles ideas para llevar en concreto y hacer nuevas iniciativas. Pasamos por la parte de prototipo, que es la que terminamos ahora, y ahora estamos en esta parte final, que a mi manera de ver también es la más divertida, pues se ven todos los resultados de todo el proceso que venimos haciendo estos últimos 5 meses, donde ya hay distintas herramientas, que ahí se las vamos a ir contando, para bajar este proyecto, para armar una iniciativa y para contarla de manera correcta. Un poco para poder transmitir todo el camino que ustedes han hecho y por qué tienen sentido las iniciativas que ustedes han armado o pensado. Y para esto, ya vamos a entrar más a fondo en las herramientas, pero para esto queríamos empezar la reunión de hoy con una conversación más de inspiración. Y para eso vamos a presentar a Matías Kelly, que Matías Kelly es director y cofundador de Sumatoria, que es una organización que impulsa vínculos de inversión de impacto para facilitar el financiamiento de emprendimiento de triple impacto y economía social y popular. Y con Matías también está Florencia, que es parte de su equipo, que los dos, bueno, son parte de Sumatoria y nos pareció muy justo también traerlos a ellos para tener una charla y para que nos cuenten también un poco qué es por ahí lo que ven las organizaciones que se encargan más ya de esta segunda etapa, de dar financiamiento, qué ven en los proyectos, etcétera. Así que ahí si querés, Mati y Flor, les paso a ustedes la palabra para que se presenten ahora empezamos con las preguntas que tenemos ahí preparadas para hacerles. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, como dijo recién, mi nombre es Matías Kelly. Formo parte de Sumatoria, que es esta organización que, que hacemos préstamos o créditos. Damos créditos a proyectos con impacto social o con impacto ambiental o con ambos impactos, digamos. Eh, y bueno, y trabajamos, Flor también forma parte del equipo de comunidad. eh, como en la captación de la demanda, es decir, de los proyectos que necesitan financiamiento, en todo el proceso, que después se los cuento un poco más, y, y en el seguimiento de los emprendimientos que solicitaron crédito, ¿no? Sumatoria es una asociación civil, es una ONG que lo que más, o lo que más nos importa, eh, eh, conseguir buenos proyectos y financiar buenos proyectos. No sé si quieren que haga como una especie de intro general y después vamos a algunas cuestiones particulares o querés empezar con algunas preguntas, como vos prefieras. Si querés puedo hacer como una especie de intro eh, medio general, ¿sí? ¿Te parece que vamos así? Sí, hagamos esa. Ok, Tenemos preguntas, ok, pero si vos lo ves también más ordenado así, perfecto. ok. 100%. Bueno, porque en función de esas preguntas y algunas cosas que estuvimos conversando con Florencia, nada, me parecía interesante hacer como una especie de esquema de presentación, no, solo como para ordenar un poco. Y como somos poquitos, como somos ahí 30 y pico de personas, si alguien quiere decir algo en algún momento, nada, que abra el micrófono y lo vaya diciendo, ¿no? Entonces, como nuestro propósito a partir del pedido de RIL, pero el propósito con Flor no tiene que ver con dar tanto recetas,
sino como algunos criterios o algunos aprendizajes que hemos tenido y que a veces los compartimos, que puede ser ayuda para quien esté gestionando proyectos y que necesiten financiamiento, eh, y que en algún punto lo que más nos interesa a nosotros es que pueda crecer todo ese impacto social o ambiental que está concentrado en un proyecto el día de hoy por hoy, ¿no? Como yo decía, Sumatoria ofrecemos préstamos, quizás para que sepan que lo hacemos en todo el país y también lo hacemos en algunos países de Sudamérica, eh, y que nos interesan que sean préstamos que por un lado tengan ese impacto social o ese impacto ambiental. Mientras más impacto, tenemos una propuesta de tasas de interés más bajas. Y por supuesto que también lo que hacemos después es, aparte del impacto, evaluamos lo que nosotros llamamos la salud financiera del proyecto, es decir, si el proyecto va a ser, se va a poder repagar, digamos, ¿no? Si va a poder devolver ese dinero. Y acá hago una primera aclaración, y voy a ser como muy esquemático, pero básicamente hay o puede haber cuatro formas de solicitar financiamiento, dependiendo del ciclo de vida o el momento de vida de ese emprendimiento o de ese proyecto. Se dice que cuando el proyecto está recién empezando, lo, lo, lo ideal es conseguir financiamiento que uno no tenga que devolver, digamos, ¿no? Entonces, y ese o que se lo tenga que devolver a alguien con más confianza. Entonces, se habla de financiamiento de amigos y familia, se habla de financiamiento eh, de fundaciones o de organizaciones sociales, y se habla de financiamiento del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Entonces, una primera mirada frente al financiamiento sería, bueno, captar fondos de alguna de estas fuentes, que son de alguna manera fuentes eh, que se les llama aportes no reembolsables, o ANR, ¿no? Se acostumbra bastante. Después hay otra forma de financiar un proyecto, en general un poquito más adelante en la vida de ese emprendimiento o ese proyecto o esa idea o lo que sea, eh, que, que es un préstamo, que es un crédito, que solicitar un financiamiento, eh, bueno, y después devolverlo en función de los criterios. Ese financiamiento puede ser más formal o más informal, ¿no? Puede ser más formal con un banco o puede ser con alguna organización no financiera como Sumatoria o como un montón de otros. Y lo digo porque me parece que no es tanto el caso, pero lo voy a decir igual. Hay una tercera forma de financiamiento que se llama inversión o que se llama equity en inglés, y es cuando un emprendimiento se configura como una compañía, una pequeña compañía, y busca inversores, ¿no? Entonces, esos inversores lo que hacen es comprar un poquitito de esa compañía, de esa empresa, por más chiquitita que sea, a un precio más bajo, pensando que en algún momento va a vender esa partecita y va a hacer una diferencia de dinero. Eso es lo que piensa el inversor. Eso se llama capital de riesgo o venture capital, y sirve mucho para empresas que tienen una proyección, o para compañías que tienen una proyección de crecimiento y de impacto importante. ¿Okay? Entonces, bueno, eso de alguna forma quería como empezar viendo cuáles pueden ser los tres cajoncitos, o algunos de estos cajoncitos para, para solicitar financiamiento. En todo caso, y después si quieren podemos hacer con preguntas, digamos, pero en todo caso, podemos decir que hay algunos criterios clave para armar un proyecto o para presentar un proyecto a financiamiento. Eh, y para mí siempre el primero tiene que ver con establecer cuál es el propósito de ese emprendimiento, y cuál es la misión, ¿no? Como muy clara, muy definida, como que se entienda el para qué en una sola frase. Es decir, bueno, nosotros hacemos esto, ¿no? Y es muy importante que lo tengan claro y que lo puedan transmitir de manera clara, ¿no? Porque el que no entiende, bueno, mucho menos va a financiar, ¿no? En general, a mí también me parece que es muy importante que exista cierta coherencia entre el problema, la solución y la forma de llevarlo adelante. Entonces,
el proyecto está orientado, si se quiere, a un problema específico o a un dolor específico, eh, siempre es mucho más claro, ¿no? Lo mismo que el alcance y la relevancia, es decir, ¿a quién le va a llegar? ¿A cuántas personas? ¿Qué mejora concretamente, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver proyectos que están como ahí en una situación medio genérica y bueno, bueno, no. Digo, frente al financiamiento es muy importante establecer alcance y relevancia. Y lo mismo que como la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Hay algunos proyectos que pueden estar como más en temáticas de moda y también que son subsidio dependientes. Entonces, también hay que tener como muy en cuenta la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Nosotros recibimos muchas veces pedidos de financiamiento de deuda a proyectos que no tienen capacidad de devolver el dinero. eh, y bueno, y hay que esforzarse un poco para poder establecer cuál va a ser la sostenibilidad. Incluso si la sostenibilidad son donaciones, no importa, digo, bueno, puede ser perfectamente, pero tiene que haber como una estrategia como muy clara de esa sostenibilidad. Mati, Y, y a mí me encanta, sí, te hago una consulta ahí con lo que estás diciendo y por ahí está vinculado con una de las preguntas. Por ahí, ¿cuáles son los principales errores sí, sabemos los errores que por ahí cometen los proyectos cuando buscan financiamiento? Sobre todo en la formulación de proyectos o qué es lo principal que se puede evitar con esto por ahí que decía vos de, no sé, que no esté que no tenga algo tan claro. Bueno, ahí ya te lo dejo a vos. sí, está bueno. Esos criterios que para mí son muy importantes, eh, de alguna forma, como, no sé, yo me los anoté acá, digamos, bueno, después se los puedo pasar, pero como esto que yo recién decía, el propósito claro, la coherencia entre el problema y la solución, el alcance, la sostenibilidad en el tiempo y la evidencia de impacto, ¿no? Como cuál es la línea de base y cuál es la posibilidad de medir ese impacto para que exista una consistencia, ¿no? En el impacto que uno quiere llevar adelante. Para mí, si no están esos criterios, es un problema. Justo lo hablábamos ayer con Flor, pero para mí algunos de los problemas que encontramos, por ejemplo, uno tiene que ver con querer abarcar demasiado, ¿viste? Hay muchas veces que hay proyectos que son o universales, gigantes, y yo siempre digo que como intentar poner foco para poder hacer algo pequeño y construir desde eso pequeño, ¿no? Hay como toda una teoría eh, Sí, de, ¿me puede de, interrumpir de un fallar segundo? rápido, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. perfecto. Perfecto, bueno. No, y algo también que me parece importante, que no sé si tomarlo como un error o quizás como para pensarlo, en este segundo punto que vos hablabas de cómo se puede financiar un proyecto, el crédito, que es lo que da sumatoria, nosotros damos crédito, y un crédito vinculado a la confianza, ¿no? O sea, uno confía en ese proyecto, en el impacto que va a generar ese proyecto, pero del otro lado lo que está bueno también es que cuando uno toma ese financiamiento, que conozca quién es esa entidad que le va a dar el crédito y que confíe también en esa entidad, que sepa de la transparencia de esa entidad, de cómo toma los fondos, qué hace con el dinero que se devuelve mes a mes. Digo, nosotros tenemos como un fondo que es rotatorio que permite que cada vez que alguien toma un crédito y lo devuelve, nosotros le podemos prestar a otros proyectos. Y eso de confianza me parece que no hay que dejarlo de lado a la hora también de poder elegir. Y que quizás lo puedo también relacionar con un tema del error, que no es lo mismo no saber con quién estás hablando y qué hay detrás de esa entidad, que sí, si tenés la posibilidad de saberlo. Está buenísimo. Está buenísimo, Flor, gracias. En esa lógica, entonces, bueno, para mí ese es un error de querer abarcar demasiado. Otro error, como para hacérselos así como concreto, es no medir, ¿no? Decir, bueno, impactamos o hacemos impacto, pero sin evidencia. Es muy importante. Yo no les veo las caras acá porque algunos que están sin cámara, pero yo soy como más grande, me parece que la mayoría en términos de edad, y
y en otra época se hablaba del impacto como un misterio, ¿no? Y es muy importante poder establecer evidencias claras de ese impacto, ¿no? Bueno, como poder medir, poder, bueno, Sí, poder creo que ayudar, si se quiere. Ahí Mati, había una pregunta por ahí. Nosotros en el proceso hacemos que los equipos formulen sus indicadores y es un punto súper importante, cómo arman esos indicadores vinculados con el impacto. Y por ahí nada, consultarte a vos qué recomendaciones das para, ya sea para armar esos indicadores o qué tener en cuenta a la hora de ver cómo medimos o cómo mostramos el impacto de la mejor manera. Está buenísimo. Yo soy la persona más desorganizada del mundo para hablar, pero en este caso, no sé por qué, me anoté alguna cosa. Entonces no me quiero ir de esto, y después se las puedo pasar. Entonces, lo que yo decía era, primero los criterios claves, ¿no? Eso que dijimos al principio. Como propósito, coherencia, alcance, sostenibilidad en tiempo y evidencia. Eh, Cierro con los errores que nosotros observamos como errores frecuentes, ¿no? Como el primero es querer abarcar demasiado, el segundo que vemos es como no medir, ¿no? Eso de hacemos impacto sin evidencia. Lo tercero muchas veces es como una planificación débil, ¿no? Como que falta claridad en los objetivos y en los resultados esperados. Yo no digo hacer una planificación estratégica de 6 meses con un documento, pero es importante que un proyecto tenga cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren hacer, como para organizar un poco y para tener una planificación. Y, y también como muchas veces vemos trabajo aislado, ¿no? Como un proyecto escrito por una sola persona, sin involucrar demasiado al equipo, es, bueno, nada, como poder tener eso en cuenta. Y aparte de estos errores que encontramos, bueno, también como el no poner la mirada en esos criterios, ¿no? Como muchas veces vemos eso. Dicho esto, y a tu otra pregunta, como, como hay algo ahí en la medición del impacto, eh, que para nosotros es muy importante, que es como hacerlo simple, ¿no? Es muy complejo esto que voy a decir, pero como hacerlo simple. No hace falta tener 250 millones de indicadores, como intentar generar la mayor simpleza posible. Dame un segundo, Héctor, que termino con tres cositas más de medición de impacto y vamos, ¿no? La segunda, después de hacerlo simple, es establecer algo que se llama línea de base, ¿no? Como para poder saber desde dónde estamos partiendo. Entonces, siempre establecer una línea de base en medición de impacto es muy, muy importante, ¿no? Eh, Final, ¿no? claro, está buenísimo. Creo que Néstor se llamaba la persona que había levantado la mano, pero se me fue. Sí, no sé si estaba Néstor Sí, o Héctor. Héctor, Ah, Héctor, ahí sí, ya está. era yo. Sí, no, Héctor, perdón, perdón. sí, mi pregunta era relativo a, si bien estamos ya en una etapa en la que, pues basado en estos indicadores, en el impacto y el benchmarking, que hemos visto cómo han hecho proyectos similares o casi similares, porque cada uno está adaptado a su entorno. Ahí Se te fue, ¿Qué Néstor, ¿eh? O tanto Héctor. desde el aperciamiento? Si bien nosotros hemos logrado Perdón, microfinanciamientos para hacer, Héctor, ¿retomás la pregunta? Porque se cortó perdón, en la mitad. ok, bueno, ¿ya me escuchan? Si no más al rato, si no en un ratito la hago, ahorita que hay Ah, ya más ahora sí, ahora sí. señal, es que hay como Ahí se un tramo escucha. que no hay señal. Ahí se escucha, ¿eh? Bueno, esperamos un rato y cuando vuelva a tener señal volvemos. Entonces, solo como para terminar esta parte, Sebastián, como para tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los criterios claves que decíamos recién? Algunos de los errores con los cuales nosotros nos encontramos, lo que tiene que ver con la medición de impacto.
Hay dos cositas que quiero agregar, porque sé que algo de eso, algo de eso estuvieron hablando, y aparte porque está en la otra sala en inglés, hay alguien de Ashoka, y como yo trabajé en Ashoka y el cambio sistémico es como una base importante, eh, siempre igual como está bueno como tratar de abordar esta mirada del cambio sistémico, ¿no? Como y para hacerlo simple, capaz que ya lo vieron como de una forma más compleja, pero para hacerlo simple es como la diferencia entre resolver un síntoma y cambiar una estructura, ¿no? Entonces, como si podemos ponernos al servicio de cambiar una estructura, siempre es mejor. Y a la hora de como de mostrar o de postular un proyecto a financiamiento, ya sea para un aporte no reembolsable o para un crédito, siempre es mejor mostrar que el proyecto no es solo una acción aislada, sino que, no sé, genera capacidades en la comunidad, articula con otros actores, no sé, con gobiernos, con empresas, con otras asociaciones o organizaciones de la sociedad civil, incluso que puede ser replicable o escalable, ¿no? Ese tipo de iniciativas o de componentes hacen que se lo pueda observar a ese proyecto como aportando al cambio sistémico y bueno, es importante. Para algunas fuentes de financiamiento es elemental, es más que importante, pero siempre, incluso para la energía que le van a poner a un proyecto, pensar en un proyecto que va a abordar un cambio sistémico siempre tiene como una mayor, eh, bueno, como importancia, ¿no? No sé si Está hay alguna buenísimo. pregunta o sigo como que. No sé si alguien de las personas que está acá tiene alguna pregunta de alguno de los equipos. Nick, te veo ahí que te desmuteaste, no sé si querías comentar algo. No, estoy a full tomando nota. Ah, listo. No, Em, y, y- sí. y si quieres, cierro como esta partecita, eh, y después le quería hacer como alguna pregunta a Flor de- del proceso. Como nosotros tenemos como una especie de dos o tres puntitos como de buenas prácticas para aumentar las chances del financiamiento, ¿no? Porque también está bueno entender que para cualquiera de los financiamientos, sea, bueno, mucho más para aportes no reembolsables, ¿no? Pero también para financiamientos más sociales como el de sumatoria, la demanda supera ampliamente la oferta. Es decir, hay muchos más emprendimientos que financiamiento disponible. Entonces, eh, hay que trabajar fuerte para aumentar las chances de ese como las posibilidades de financiamiento, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que exista mucha transparencia y claridad en la redacción y en el proyecto, ¿no? Que se entienda rápido qué buscan y qué resultados esperan, ¿no? Eso siempre mejora las posibilidades de los emprendimientos. Para nosotros también es importante que como mostrar o generar confianza. Y eso muchas veces es como que puedan mostrar ustedes que saben de lo que están hablando, que saben manejar recursos, que saben manejar equipos. Eh, eso es importante poder manifestarlo, ¿no? Como eh, que, que, que no es que son improvisados, ¿no? Que hay detrás, tiene que haber un vínculo de confianza, porque ya sea que se les presta dinero o ya sea que se les dona dinero, bueno, en un caso el que presta va a estar esperando que se lo devuelvan y va a estar esperando impacto, y en el caso de la ANR, bueno, se va a estar esperando ese impacto, por lo tanto que hay una confianza ahí muy importante. Eh, para mí hay un tercer punto importante que es como la red, ¿vieron? Como la red del acompañamiento. Como no pensar en el financiamiento como una transacción, sino como en una relación a largo plazo. Eso es como bien importante, ¿no? Muchas veces los que somos emprendedores sociales es como, bueno, quiero que me des el financiamiento rápido, ahora, y no me importa más nada. Bueno, poder pensarlo eh, como en una mirada o en una perspectiva
de largo plazo y no tan transaccional, digamos, ¿no? Y lo Mati, último es, perdón. sí, No, en este concepto de red también me gusta como pensarlo en el sentido de que nuestro proyecto también depende de otros proyectos, ¿no? Entonces, identificar bien quiénes son nuestros aliados, nuestras competencias y estar abiertos también a procesos de mejora para cada uno de ellos. A nosotros nos pasa mucho a veces que de un proyecto nos empiezan a convocar proyectos aliados de ellos, o sea, una cooperativa que trabaja con alimentos, después viene la cooperativa que hace el transporte. Entonces, como eso, ¿no? Como que esa red empieza a ser cada vez más grande porque si a todos esos eslabones les va bien, seguramente nuestro éxito va a ser mucho mejor y mayor y va a tener mejor alcance también. está buenísimo. Y cierro en estas buenas prácticas para aumentar chances de financiamiento. Cierro con algo que a nosotros nos cuesta mucho también, incluso como sumatoria, que es como la coherencia con el tipo de financiador, ¿no? Que hay que ajustar el lenguaje o el ¿Sí? énfasis al tipo de aliado. No es lo mismo pedir un crédito que pedir una donación a un municipio, que pedir una donación a UNICEF, bueno, no sé, a UNICEF, a una organización gigante, como que es necesario como tomarse el tiempo para presentar. Yo incluso lo hago mucho, no sé, con ChatGPT, que voy a hacer una reunión con alguien y le pido a ChatGPT que me ayude en la redacción, que me ayude, no sé, en el abordaje, que me ayude a buscar los puntos de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿Sí? de sumatoria y el financiador, ¿cuáles son los puntos de encuentro? Porque No capaz que dice yo voy nada a pedir tampoco. plata y Bueno, que se lleven eso, mejor hay que alguien que tienen habla. los. Ahí está, Ahí está, ahí gracias. estamos. Eh, Nada. capaz que yo estoy pidiendo financiamiento de dinero y esa organización ofrece, no sé, asistencia técnica, ¿no? Como poder encontrar cuáles son los puntos entre mi proyecto el, y el, y el, y el financiador, ¿no? Porque también es como un bajón cuando alguien pide algo y vos decís, che, pero no entendiste nada, nosotros no damos donaciones, qué sé yo, damos, como, bueno, nada, tener eso me parece muy importante. Está buenísimo, Mati, lo que traes. Bruno, te veo con la mano levantada y después vamos a ir cerrando esta parte, pero dale, Bruno, ahí con la pregunta. Gracias, Seba. Matías, ¿qué tal? Buen día. Buen Nosotros día, Bruno. formamos parte del gobierno local del Gran Jujuy. Nosotros tenemos en el Gran Jujuy mesas temáticas, por ejemplo, la mesa temática de emprendedores. Yo te quería consultar por las garantías de los préstamos y si lo hacen a través de organizaciones constituidas. O sea, si hace falta agruparlos a los emprendedores para a partir de ahí poder presentar un proyecto, porque ellos, por ejemplo, nosotros hemos ido generando ámbitos de comercialización. Y en esos ámbitos necesitamos poder generarle todo el tema de las herramientas de presentación formal, como gazebos, mesones. La idea es poder apuntar sobre eso. Necesitamos agruparlo formalmente en cooperativas, en asociaciones, y las garantías que piden de sumatoria. Matías, gracias. Perfecto, Bruno. Mira vos, ahí la veo a María Albamonte, que le mandamos un beso, que no la había visto, porque había visto muy chiquitito ¿cómo estás, María querida? A ver, Sumatoria no ofrece microcréditos, ¿ok? En general, el modelo de microcrédito es un modelo que, que tiene como una particular forma de desarrollar garantías más sociales o solidarias, se llaman. Nosotros a la hora de ofrecer financiamiento, como a veces el financiamiento que nosotros ofrecemos es muy grande, piensen que nosotros ofrecemos créditos que van de los 15 millones a los 200 millones de pesos. Entonces hay veces que se nos hace muy difícil no solicitar garantías, especialmente o muchas veces por a quién le pedimos el financiamiento que utilizamos, ¿no? Entonces, lo que sí hace el equipo de Florencia es ser muy creativos o muy creativas a la hora de establecer esas garantías. Entonces, puede ser que una garantía sea,
bueno, una garantía sea solidaria, puede ser que una garantía sea, eh, no sé, un plazo fijo, puede ser una garantía prendaria. Hay veces que no solicitamos garantías, hay veces que sí, y cuando sí solicitamos garantías, bueno, tenemos que poder ser creativos, porque de vuelta, sumatoria no es que sumatoria tiene dinero, ¿no? El dinero es dinero que nosotros pedimos también, entonces tenemos que hacer como una especie de tenemos que tener una especie de coherencia entre, entre quienes nos prestan a nosotros y lo que nosotros prestamos, ¿no? Para no caer en demasiado riesgo. Y muchas veces, digo, la garantía es lo que impide a veces tomar el crédito o el mayor miedo que tienen los proyectos. Y nosotros decimos lo mismo, antes de llegar ejecutar una garantía, que es lo que nunca queremos hacer, la prioridad es la comunicación, ¿no? O sea, estar constantemente hablando, si hay un problema, o sea, sentarse a hablarlo, pero creo que más allá de lo que necesitamos como burocráticamente el papel de la garantía, nuestra principal garantía es que haya comunicación. O sea, si se corta la comunicación con el proyecto es lo peor que le puede pasar a Sumatoria porque no entendemos qué es lo que necesita del otro lado y si no entendemos qué es lo que necesita del otro lado, nunca nos vamos a poder acompañar ni ayudar. Está buenísimo, Flor. Y bueno, y Matías, no sé si ahí alguien más tiene una duda. Igual si hay más dudas, las pueden ir dejando en el chat también para cumplir ahí con los tiempos de Matías y Florencia. Vale, Em, yo simplemente dejo acá mi mail y quedo en contacto para quien lo necesite y avisar que nosotros financiamos cualquier proyecto que tenga impacto social en cualquier en cualquier persona jurídica, que digo, puede ser un municipio, puede ser una cooperativa, puede ser una federación, una sociedad comercial, digo, así que en ese sentido nos contactan y bueno, y estamos ahí a disposición. Buenísimo. Bueno, gracias ahí Matías y Florencia. La verdad que nos viene perfecto esta charla que nos acaban de dar para este momento del proceso también. Y está bueno mostrarle a los equipos que existen lugares como Sumatoria, que hay gente financiando este tipo de iniciativas. Así que nada, mil gracias por todos los consejos que hemos estado anotando y le vamos a compartir a los equipos. Y bueno, y por compartir también sus correos y quedar a disposición. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Perdón, Por Héctor, nada, les mandamos un abrazo grande. la mano. Ah, perdón, Sí, Héctor. perfecto. Tuve aquí un problema de la red de comunicaciones. Mi pregunta iba en lo siguiente. Si bien nosotros, ¿qué tanto una organización debe de pensar en vivir de los fondeos? Si bien nosotros hemos logrado como que apoyos, por ejemplo, para poder prototipar así algunas intervenciones en el río, nosotros estamos haciendo un cambio, que buscamos un cambio sistémico en la manera en cómo se relaciona con el agua y buscamos como un eje rector el río como este ente para que sea un ente vivo lúdico para hacer esa conciencia del agua. Hemos logrado algunos incentivos pero son mínimos, pero ¿qué tanto es indispensable vivir de este tipo? Porque a veces los mismos ayuntamientos a veces apenas le ponen muy poquito dinero. A veces hemos encontrado que asociaciones civiles o empresas son las que nos han ayudado a fondear y a hacer como prototipos un poquito a mayor escala, pero pues digo, no terminan y estas intervenciones son a largo plazo y a veces las métricas trascienden estos periodos de los municipios. Entonces, ¿cuál es su perspectiva de eso? De cómo trabajar, seguir las métricas a largo plazo, cómo vender esa idea. Sí, en general es un desafío complejo cuando los proyectos exceden los tiempos eh, gubernamentales, ¿no? Ahí yo creo que RIL, mucho más que nosotros, tiene experiencia en cómo poder desarrollar esos modelos de financiamiento o de desarrollo de proyectos que excedan los tiempos gubernamentales o incluso electorales. Yo, así, casi más por sentido común que otra cosa, quería intentar generar los acuerdos necesarios para que esto, bueno, pueda trascender y buscar aliados que eventualmente puedan
financiar esas transiciones, pero no mucho más que eso. Pero se los dejo a los amigos de RIL para que eventualmente eh, puedan. Gracias. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, ya vamos cerrando. Gracias, Matías, de vuelta, gracias, Florencia, por el tiempo y por toda la información. Y nada, ahora seguimos ya con el resto de la presentación, pero nada, muchísimas, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Ahí dejamos los contactos. Muchas Dale. gracias, excelente. Hasta luego. Bueno, un poco la idea de tener esta charla, ahí vamos a ir compartiendo, ahora comparto de vuelta. La idea de tener esta charla era entender del momento también que estamos en el proceso, porque ahora, si bien venimos recorriendo todo este camino, ahí se está cargando la presentación, venimos recorriendo todo este camino, ahora todo el momento de bajar todo y ponerlo en una ficha que pueda mostrar por qué estamos trabajando y por qué hace sentido todo lo que hemos armado en todas las misiones que ya recorrimos. Y nos pareció muy buena idea que, bueno, Florencia y Matías como parte del equipo de Sumatorio, como parte de una organización que un poco es la gente que va a terminar recibiendo las fichas que ustedes van a tener ahora. Entonces, un poco como tener la mirada de las personas o las organizaciones que nada, que van a evaluar las fichas que hagamos nosotros. Así que está bueno. Ahí después les vamos a pasar igual por ahí los tips o las cosas que fueron saliendo. Eh, pero bueno, nos pareció bueno ahí traer al equipo de Sumatoria. No sé por qué no se me carga todavía la presentación. Eh, Ahí está, ahí estaría, ¿eh? Ahí ven bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, y ahora sí, ya pasamos más a la parte teórica, después de hacer esta mix entre webinario y taller colectivo. Em, y les vamos a contar un poco sobre la misión 6 primero, em, que la idea ahora, bueno, como ya venimos hablando y lo que les venimos adelantando, es poder trabajar un proyecto más I, que ahí vamos a explicar qué es un proyecto más I, donde tengamos claridad sobre cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los objetivos y cuáles son las actividades que persigue o las actividades claves de esa iniciativa, y también poder hacer un presupuesto completo. Y para eso tenemos dos herramientas, que son las que vamos a ver ahora. Una es la hoja de iniciativa de Proyecto Más I y otra es la hoja de cálculo de presupuesto. Que si bien se presentan como dos herramientas, es un combo de una herramienta porque una va dentro de otra y el presupuesto siempre acompaña a la ficha. Em, y ahí un poco esto que les contábamos de por qué los proyectos son más I y por qué usamos esta denominación para las iniciativas que van a hacer ustedes porque si ven ahí hay como seis distintos adjetivos que empiezan con I, de integración, de inmersión, de inclusión, inteligencia colectiva, innovación, implementación e impacto. Y si cada uno de esos nosotros lo vamos viendo, está alineado con una de las misiones que ya fuimos trabajando en el proceso. Entonces, en esto, integración, que todas las voces se escuchen, lo vimos en la misión uno de alinear, donde todos pudieron opinar y tuvimos la mirada de cómo se entendía el problema, cómo se entendían las causas y las consecuencias de los distintos puntos de vista. Después la parte de inmersión, donde salimos a territorio y exploramos eh, nos metimos más a fondo en esa problemática y cómo veía la gente de territorio ese problema que nosotros habíamos identificado. Este concepto de inclusión y inteligencia colectiva con las redes de cambio en la misión 3 cuando tuvimos que definir el problema, donde empezamos a codiseñar o co-construir ese problema con distintos actores, que es más un colectivo, un entendimiento colectivo de la problemática. Después la innovación, en la misión 4 donde hicimos esa ideación colectiva también con las redes de cambio, la matriz de priorización, el benchmark de distintas soluciones. eh, Después implementación, esto que hicimos en la última misión con el prototipo, que era un poco testear las ideas que nosotros teníamos en esta iniciativa. Y por último, el más I de impacto, que ahora lo vamos a ver con la misión 6 que es un poco esto de proyectar. Y es entender, bueno, todo esto que hicimos y toda esta metodología, cómo va a impactar, y un poco haciendo alusión a lo que traía Matías y Florencia, eh, esto de poder mostrar, ya sea con indicadores, con un relato, con una lógica
de actividades, cómo queremos generar un impacto, cómo va a ser sostenible el impacto que vamos a generar, por qué nuestra iniciativa hace sentido. Así que por todo esto, cuando ustedes vean que ahora en esta etapa del proceso lo van a empezar a ver mucho, el más I, es por esto. Em, y ahí, Nick, si querés, yo te paso ahí la palabra a vos para comentar un poco sobre la ficha y el presupuesto. Dale, gracias, Eva. Bueno, Nada, como decía Seba, nosotros ahora en este mes de octubre, en nuestro último mes, vamos a estar haciendo dos misiones al mismo tiempo, la misión 6 y la misión 7, pero las dos están muy relacionadas porque en una es construir ese proyecto MASI, que era un poquito lo que recién decía Seba, y para eso van a tener, bueno, el manual donde van a estar explicados cómo va a ser su guía para construir esta ficha de iniciativa y van a tener también distintos ejemplos de otros equipos que construyeron su ficha de iniciativa otros años y también obviamente pueden ingresar al marketplace de soluciones locales, que es la vidriera de las distintas iniciativas que fueron surgiendo a partir del programa Innovadores Locales. ¿Cómo se construye esta iniciativa? Y es un poquito todo lo que fuimos conversando con Matías, todos esos tips que nos fue tirando, va a hacer que nuestra ficha de iniciativa sea un buen proyecto a la hora de salir a buscar financiamiento, porque va a estar construida justamente con cada uno de los puntos que fue mencionando Matías. Ahí no sé, Seba, si querés entrar a la ficha de iniciativa. Ahí está. Bien. La ficha de iniciativa va a tener un nombre del proyecto. Acá siempre lo que sugerimos es que sea un nombre corto, que sea atractivo, que sintetice, que pueda mostrar qué es lo que ustedes van a estar queriendo hacer con esa iniciativa. No hace falta que figure el nombre de la ciudad, sino que puede ser algo, mini líderes ambientales, por ejemplo, era un proyecto de Godoy Cruz que está en el marketplace, ¿no? Tiene que ser un nombre que lleve que llame la atención. Acá van a tener distintos ejemplos de otras iniciativas para que puedan ir pensando en qué nombre le quieren dar a su iniciativa. Después van a poder ir poniendo todo lo que es, ahí baja si querés, el equipo, que eso es importante también para poder mostrar, bueno, por quién está, un poquito esto de lo que decía, ¿no? Como que no sea una construcción de un proyecto aislado de una sola persona, sino acá ustedes van a poder mostrar que la iniciativa está construida por un emprendedor social, alguien del gobierno local, y pueden sumar a las distintas personas que conforman su equipo de diseño, ¿no? Pero y esta parte es lo que muestra lo que recién decía Matías, no es una iniciativa de una persona aislada, sino que fue construida por distintas instituciones y en equipo. Después, ahí baja y está todo lo que es la parte más del lugar donde se va a implementar la iniciativa. Y acá es importante también bueno, la cantidad de población que tiene el municipio, ¿no? Es un municipio chico, es un municipio grande, porque eso también quien lee, ustedes tienen que pensar que por ahí quien lee después el proyecto no conoce nada respecto al lugar. Entonces, esto más o menos les da una idea del alcance de la población. En el problema, acá siempre les pedimos, y esto lo vienen trabajando a lo largo del programa, de explicar en una oración cuál es el problema que ustedes quieren trabajar, ¿no? Y en esa oración tiene que estar el alcance o cuál es, con datos, ¿no? Como que siempre como uno suma números también hace a la dimensión del problema, incluir esto de fuentes si tienen y se sugiere que sea algo corto, ¿no? Y acá también van a tener ejemplos. Según la última medición, 7 de cada 10 personas sufren de malnutrición en Sherwood debido a los altos niveles de seguridad alimentaria presentes, ¿no? Entonces, ahí muestra el problema con el que van a estar trabajando. Después, en el contexto del problema, cómo es la ciudad donde se desarrolla la iniciativa. No es lo mismo trabajar en una zona urbana que trabajar en una zona rural. No es lo mismo trabajar en una ciudad
grande que en una ciudad chica. Pueden hablar la diferencia, por ejemplo, si es una ciudad que depende del turismo o es una ciudad que depende del campo. Como que ahí ustedes pueden ir contando, poner en contexto a quien lee de la información en general de la población con la que ustedes van a estar trabajando, ¿no? Lo mismo si trabajan con comunidades aborígenas como, o pueblos originarios, como ahí pueden ir contando el contexto. Acá van a poder traer lo que también estuvieron trabajando en el árbol del problema y en toda la primera etapa, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Dentro de las causas que ustedes identificaron, pueden contar también esa validación territorial que ustedes hicieron. Este es el momento donde hace la diferencia el trabajo en territorio, ¿no? Como esto de sumar la información de, bueno, fuimos identificando estas causas, estuvimos haciendo este trabajo de validación, sumar números si tienen, si hicieron un trabajito de entrevistas, también traer entrevistas acá. ¿Y por qué es importante abordarlo, no? Acá también es importante sumar, bueno, las consecuencias, por qué es importante trabajar este problema. Y después van a pasar a contar más la iniciativa y la solución, ¿no? Se les va a pedir que en un parrafito escriban, bueno, cuál es su solución, qué es lo que ustedes van a querer hacer, ¿no? Acá tenemos distintos ejemplos: programa de digitalización de atractivos turísticos y promoción de saberes a centrales para el desarrollo económico comunitario y su autosostenibilidad. Y acá también pueden usar, pueden aprovechar que existe la inteligencia artificial para poder contarle al chat cuál es la iniciativa que ustedes quieren hacer y que se las resuma en 100 palabras. Y ahí es un trabajo también de construir esa breve descripción. La, la población destinataria, ahí te escucho, Héctor, ¿eh? La población destinataria es a cuánto va a estar destinado el proyecto. Como decía Matías, es importante esto de también tener en cuenta también la estructura de de las instituciones que van a estar construyendo esta iniciativa. Entonces, ver con qué estructura ustedes cuentan y ver, bueno, podemos alcanzar con 60 jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Son jóvenes, están en una zona rural, están en una zona urbana, son jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Entonces, ahí es importante poner, bueno, la cantidad de población que ustedes van a querer trabajar y la descripción de la población. Y eso también va a ser lo que después va a construir el proyecto, ¿no? Y también su presupuesto. Dependiendo con la cantidad de población que ustedes quieran alcanzar, es después también la cantidad de recursos que ustedes van a necesitar para alcanzar esa población que ustedes se pusieron como objetivo. Y de vuelta vuelvo a esto de pensar en un proyecto de a 12 meses, 24 meses, pueden dividirlo en etapas, pero un proyecto de a 12 meses donde pueden decir, bueno, en estos 12 meses nosotros queremos llegar a esta cantidad de jóvenes, niños, mujeres, madres jefas de hogar, la distinta población que ustedes quieran llegar, ¿no? Y pensarlo a 12 meses. Después, con el tiempo lo pueden ir escalando, pero lo importante también es que se pongan un objetivo que ustedes, con la estructura que hoy cuentan, con los recursos que podrían llegar a tener, puedan llegar a alcanzar. El cambio sistémico deseado a largo plazo, un poco esto de lo que decía Matías, ¿no? Como esto de la diferencia que ustedes van a estar haciendo es esto de no están trabajando sobre los síntomas, sino también es un cambio estructural, ¿no? Entonces, ustedes acá pueden traer que esto ya lo construyeron, su cambio sistémico deseado, sería un copiar y pegar, salvo que quieran hacer una modificación, pero es, bueno, ese cambio que quieren ver de acá a 10 años. Y después van a pasar a construir, bueno, el objetivo general de la propuesta, ese objetivo de acá a 5 años, y los objetivos específicos, que van a construir ese objetivo general y que va a ser la base para después pensar las acciones que ustedes tienen que llevar adelante para lograr esos objetivos específicos. Ahí, si querés bajar. Después, en por qué la iniciativa es innovadora
Y acá un poquito los invitamos a que ustedes justifiquen y que se animen a usar toda la metodología que ustedes estuvieron usando dentro de estos 6 meses. Su iniciativa, si ya tuvo el diseño centrado en las personas, si tuvieron una red de cambio, si hicieron esa validación territorial, ya de por sí usando toda esta metodología va a ser una iniciativa innovadora, pero los invitamos a aprovechar este espacio para que ustedes justifiquen por qué consideran que su iniciativa es distinta sí, une también, como veíamos cuando hablábamos en el proceso de ideación de qué hace que una iniciativa sea innovadora, que no significa que sea, que tenga que ser una aplicación o que tenga que ser algo extraordinario, sino ya de por sí, por ejemplo, que esa herramienta no se haya usado en un lugar pasa a ser algo innovador porque está resolviendo los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y de una forma distinta. Entonces, vuelvo a ese ejemplo de la valija, ¿no? Como unir la rueda con la valija hizo que sea algo que le resolvía un problema a alguien. Entonces, ¿cómo ustedes justifican que su proyecto le va a resolver los problemas a la gente? Em, Después van a poder indicar, bueno, con qué tres principales ODS ustedes estén abordando con esa iniciativa. Y acá pasan a describir cómo se compone su iniciativa, ¿no? Y ahí tienen los resultados esperados a nivel del sistema, que eso ustedes lo tienen en su teoría de cambio a nivel de iniciativa, las distintas actividades, la descripción de sus actividades, cuánto dura la actividad, 6 meses, la frecuencia. Y acá, por ejemplo, ¿no? Si trabajan con seguridad alimentaria, vamos a llevar adelante una actividad, es un taller para madres, ¿no? Para darles herramientas de hábitos de alimentación saludable. Y ahí ponen la descripción. ¿Cuánto va a durar? 6 meses. Se las va a convocar de forma semanal. Va a estar destinado a 15 mujeres, ¿no? Y el taller va a ser como un producto. ¿Cuál va a ser el resultado intermedio? Como veíamos antes, tiene que ser un cambio de comportamiento. ¿Qué necesito para llevar adelante ese taller? Bueno, necesito un espacio, necesito herramientas de difusión, necesito una nutricionista. Bueno, ¿qué recursos necesito yo para llevar adelante ese taller? Y así con cada una de las actividades, ¿no? ¿Qué necesitamos para lograr eso? Y piénsenlo como desde un lugar de, más allá que después surjan como recursos por parte de la organización o por parte del municipio. Tienen que pensarlo como desde afuera, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esto sea sostenible a lo largo del tiempo? Más allá de los recursos que tengamos hoy, ¿no? Ahí baja, Seba, si querés. El cronograma, que ahí van a poner las distintas actividades y van a ir poniendo mes a mes cuándo tienen pensado cumplirlo. El plan de contingencia también está bueno pensar en cuáles son los riesgos que conozcan que pueda llegar a suceder y cómo podrían llegar a cómo resolverlos, ¿no? Entonces, identificar los distintos riesgos. Ejemplo, la falta de participación de la comunidad. ¿Cómo podríamos llegar a solucionarlo? Bueno, empezar a identificar líderes comunitarios. Ese sería como un posible plan de contingencia. La inversión requerida, que van a tener ahí un link para construir el presupuesto, que ahora la vamos a ver. Ah, perfecto. Bien, esta va a ser la planilla presupuestaria. Acá es un poquito lo que es traer exactamente lo mismo que recién les decía por actividad, como esto de ir viendo qué necesitamos para cada una de las actividades y después a nivel estructural, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es construir un aula virtual, bueno, vamos a necesitar equipamiento, vamos a necesitar insumos para esa construcción, vamos a necesitar mano de obra, vamos a necesitar alguien que lo coordine, vamos a necesitar computadoras. Y después el valor unitario
que acá la idea es que ustedes hagan el ejercicio de construir el presupuesto, por más que después no quede al 100, pero que más o menos les puede dar a ustedes un panorama de cuál sería el presupuesto que necesitarían para lograr ese proyecto, ¿no? Y está bueno que hagan ese ejercicio de como actividad, ¿qué necesito? Actividad, ¿qué necesito? ¿No? Y esto de, bueno, bienes e insumos, servicios, recursos humanos. Si es una aula virtual, van a necesitar Wi-Fi, entonces es un servicio que también hay que tener en cuenta, porque muchas veces lo que pasa es que pensamos proyectos y ponele que conseguimos financiamiento, después nos empezamos a dar cuenta que había un montón de cosas que no se habían pensado que se necesitaban y que los termina teniendo que poner o la organización o el municipio. Entonces está bueno tener como un pantallazo de todo lo que se necesita. Nick, ahí solo para sumarte una cosita, creo que también que viene con línea de lo que dice Nick, también está bueno para mostrar, ahí hay una línea de qué ustedes tienen cubierto y qué no, y también está bueno para mostrar por ahí las cosas que ya tienen y la magnitud que tiene el proyecto y haciendo foco después, si uno sale a pedir financiamiento o la ayuda que necesita, también para poner en perspectiva esa ayuda que se necesita en relación con la magnitud que tiene el proyecto. Entonces por ahí hasta después es más fácil conseguir un financiamiento si se ve que, vamos a poner un ejemplo sencillo, pero si necesitamos $10 y esos $10 son parte de una iniciativa de $1.000, bueno, no es tanto en relación a lo que ya tenemos cubierto. Entonces también sirve para, estratégicamente, para darle dimensión a lo que necesitamos en función de lo que tenemos y mostrar que, pues seguramente se dan cuenta que hay muchas cosas que ya tienen y también para que ustedes puedan dar prioridad después en qué paso van empezando, o sea, cuál es la manera más estratégica de ir avanzando en función de las actividades que requieren financiamiento y las que no. Entonces, como decía Nick, creo que esta planilla también sirve mucho para ustedes después ir avanzando y ver cuál es la estrategia real de ir avanzando, qué punto hay que hacer más foco, dónde hay que buscar financiamiento real y esas cositas que van saliendo cuando hacemos el trabajo ahí más del desglose. Y Solo eso, ahí Nick. sí, genial, Seba. Y ahí sumo otra cosa que con lo que vos decís, que en general cuando uno aplica convocatorias y sobre todo las internacionales, ven mucho dos cosas. Una, en general piden que mínimo un 30% lo ponga como a la organización, porque un poco hace también a la sostenibilidad del proyecto. Entonces, en general siempre preguntan, bueno, ¿y qué va a aportar la organización o qué va a aportar el municipio? Em, y por otro lado también ven la estructura. Muchas veces te piden el presupuesto anual de la organización y hacen una evaluación de justamente, bueno, como decía Seba, si yo pido $100.000, pero mi presupuesto anual suele ser de $10.000 y hay una diferencia enorme. Entonces, como que también eso a la hora de pensar un proyecto es también evaluar, bueno, cuál es nuestra estructura hoy en día que tenemos para pensar en este proyecto, ¿no? Por eso también de vuelta a lo mismo de cuando piensen en la población que ustedes van a querer empezar a trabajar, siempre es mejor empezar con poco, que sea algo alcanzable, que también ustedes les dé la posibilidad de medir su impacto, ¿no? Como evaluar todo el trabajo que ustedes van a ir haciendo y de a poquito van a ir construyendo también esas buenas prácticas a nivel como institucional que después les van a poder ir permitiendo replicar ese proyecto, ¿no? Con esos números que ustedes van construyendo. Y la idea de todo este proyecto y todo este presupuesto es que ustedes terminen este programa justamente con un proyecto que les permita a ustedes después salir a buscar financiamiento, ya sea visualizándose en el marketplace o que usted les genere esta estructura que después cuando tengan la posibilidad de aplicar a algo, ustedes copian y pegan y está armado en base a lo que suelen pedir en otras convocatorias, en subsidios municipales. Entonces es como que es una base que después cada convocatorio, cada gobierno, subsidio, lo que sea, tiene su propio formulario, pero esto le va a dar la base para después copiar y pegar o ya terminan este programa con algo armado y justamente también, como decíamos, basado en
como toda una metodología de innovación sistémica colaborativa que les va a permitir también hacer que su proyecto sea distinto al resto, ¿no? Porque hubo toda una validación con la comunidad y no es un nos sentamos con el chat GPT a escribir un proyecto, ¿no? Sino que lo distinto que tiene también el programa es todo el trabajo a nivel territorial y colaborativo que ustedes fueron construyendo a lo largo de estos 6 meses. Perdón, y acá queda el link al video pitch, que después ahora vamos a contarles un poquito más del video. Si tienen imágenes, también pueden agregar imágenes. Y creo que Y no, hasta ahí. ya está No, ahí. estamos. Esta es la ficha de Sí, iniciativa. genial. Ya, sumo algo, quédense tranquilos que la Sí, idea es ir construyéndolo con su facilitador. Acá la idea es mostrarles como un pantallazo y mucho de lo que tiene la iniciativa, ustedes ya lo fueron trabajando, es solamente como pasar a un Word todo el contenido que ustedes fueron haciendo y tenemos todo este mes para que tengan buenas iniciativas para que después a ustedes les sirva justamente para lo que decíamos, ¿no? Para implementar esas soluciones. perfecto. Bueno, gracias, Nick. Creo que nada, quedó súper, súper claro ese recorrido que nos hizo Nick por la ficha y está bueno. Esto, también lo que trae al final Link, sepan que ahora le estamos presentando la ficha, hay tiempo para trabajarlo, esto está, hay más información en la academia, pero bueno, queríamos también tener este espacio para que ustedes, todos los equipos tengan la explicación de esta ficha, que es un poco, va a ser la carta de presentación del proyecto. Em, y la misión 6 que esto lo vamos a pasar rápido también, porque después ustedes tienen un taller de esto, La misión pero 7, perdón. sí, Nick. No, no, la misión 7 que dijiste, Ah, misión. misión 7, disculpame. La misión 7, que es la de contar, que está relacionado con esto que traía Nick al final que mencionó. Al final de la ficha, si se acuerdan que acaba de decir Nick, hay un video que hay que poner. Bueno, ese video tiene una misión particular para ver cómo hacemos ese video y cómo contamos el relato de nuestra iniciativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces en ese relato se pierden muchas de las cosas que nuestra iniciativa tiene. Esto que decíamos, que participó mucha gente en el proceso, que tiene toda esa parte colaborativa, el impacto que queremos generar, la importancia que tiene el problema en número, todas cosas que si lo pensamos después como estratégicamente en el armado de un video de 1 o 2 minutos, queda mucho más fácil de comunicar y que ustedes puedan después postular a otras cosas, compartir su iniciativa con otros municipios, presentarla, no sé, para un apoyo de alguna institución interna. Entonces, para todo eso tenemos una última misión, que es esta misión de contar, que un poco lo que busca esto es terminar con un video y contar mediante una presentación y un video de lo que va nuestra iniciativa. Y en este storytelling o en esta narración de historia que nosotros buscamos y la estructura que tiene la herramienta es un poco para lograr esto, para que nuestra iniciativa, cuando la contemos, de una buena primera impresión, sea fácil de entender para gente que por ahí no está tan empapada del tema. Por ahí, no sé, una iniciativa de GIRSU o de ambiente y la lee alguien que no ha estado tan codeado, tan envuelto en temas de ambiente. Entonces también está bueno hacerla accesible, que tenga datos que hagan que nuestra solución sobresalga y que muestre por qué llegamos a esa iniciativa y demostrar que es una problemática que hace falta trabajar. Por ejemplo, decir que, no sé, el 70% de los residuos de un municipio no se reciclan o generan microbasurales. Entonces, bueno, eso es un dato impactante. Ya sabemos que ahí hay un porqué de nuestro problema es importante. Y eso más que nada es para mostrarle a otros que no es una visión nuestra nada más, sino que es un problema real y tangible en el municipio que estemos, organización o donde se aplique. Eh, Después tener una solución clara, esto, cómo lo vamos a solucionar de manera sencilla. Y nosotros acá ponemos como en práctica constante que esto lo van a terminar haciendo con el video, pero es ir ajustando también eso que después vamos a contar en esos Cynic, te doy con la mano levantada. No, terminá si querés y ahí hizo. Ah, bueno. No, nada, y esto, que son 2 minutos para contarlo, entonces esto de la práctica también es un poco, voy a pasar acá.
pero es aprenderse esta estructura, que es la herramienta, que nosotros decimos la herramienta del video pitch, pero no es que sea una estructura con un guión. em, y un poco que ustedes se aprendan eso para, no sé, mañana tienen un minuto para contarle a alguien o se encuentran con alguien importante, que puede ser un posible financiador o lo que sea, y ustedes ya tienen claro, bueno, por esto nuestra iniciativa es atractiva, por esto es importante en el contexto en el cual nosotros vivimos, esto es lo que queremos hacer. Si nosotros vamos a hacer esto, vamos a cambiar la vida, vamos a impactar en toda esta sociedad y por eso necesitamos tu ayuda o tu financiamiento. Entonces, básicamente son como 5 pasos que nos permiten estructurar de manera clara todo eso que nosotros hemos contado para no irnos por ahí en el detalle, que pasa mucho, después de contarle, decir, no, porque en realidad queremos hacer un laboratorio de evidencia, justo a los chicos ahí de Jujuy. Bueno, pero eso es parte de algo mucho más grande. Eso es parte de una iniciativa que lo que busca es, no sé, generar un trabajo coordinado entre distintas áreas de gobierno. Entonces, que nosotros queremos contar que va a generar impacto de nuestra iniciativa para ahí está. No sé, Nick, si quería sumar algo. Perdón, justo se me había ido el wifi. Sí, no, solamente sumar de que los invitamos a hacer el ejercicio de filmarse contando la iniciativa, porque se van a dar cuenta de que por ahí graban 30 videos y al número 30 es cuando sale, pero ese ejercicio es excelente porque hace que vayas entendiendo también cómo comunicarlo, vas encontrando como distintas formas. Y eso termina construyendo ese pitch y hace que, bueno, no puede durar más de 2 minutos. Entonces vas haciendo ese ejercicio y no se preocupen de vuelta, sí, en el primero no salió, en el segundo no salió, porque se van a dar cuenta que a medida que lo vas hablando, te vas filmando, vas terminando de aceitar tu pitch. Héctor, perdón. Sí, si bien en esta ocasión no se dio tanta empuje al tema de comunicadores, mi reto es, te digo, nosotros estábamos buscando distintas vertientes, ya sea, eh, bueno, para diferentes redes sociales, digo, tener un pitch como para algún financiador o para algún público en específico y algo para redes y dejar pues como una historia a través de un podcast que ya se venía, que ya se viene trabajando, pero nosotros estamos tratando de diversificar en, pues, en diferentes públicos a los que tenemos que ir Eh, dirigidos. No sé Está, qué tan viable es esta postura. Digo, más que nada, eh, es lo que visualizamos, porque al fin de cuentas es lo que termina eh, que la idea permee o que pues, generar como impacto en diferentes sectores, no tener como un pitch general para todos. No sé. Gracias. ahí está buenísimo, Héctor, esto que traes. Si ustedes tienen esta base armada, después se va adaptando. Hay redes o medios que necesitan menos un mensaje más corto. Después podemos, si tenemos un espacio más largo de tiempo, también como un podcast o querés hablar, van a cambiar obviamente, pero en sí lo importante es tener en claro como esto. Bueno, ¿cuál es el problema que queremos compartir? ¿Cuál es la propuesta que nosotros traemos como solución? ¿Qué impacto y qué necesitamos? Entonces, en esa estructura, después obviamente que va mutando en función del medio que usemos o el canal que queramos convocar a la gente. Si es redes sociales más escuetos, si es un video de 2 minutos porque es un pitch solo 2 minutos. Entonces, si nosotros tenemos esta base clara, después se puede adaptar a cualquier medio. Eso es lo que te quiero transmitir, pero está buenísimo que ya estén pensando como diferentes alternativas, pues mientras más canales de comunicación tengamos, obviamente que más vamos a poder abarcar. Nick, Vamos Sí, si querés, no, te iba a decir, ya estamos en tiempo. Entonces, dale. digamos, igualmente quédense tranquilos que después van con sus facilitadores, van a poder seguir trabajando y Sí, ahí a las está esto fechas. también. Sí, hay sumando, nada más ahí aportándole a lo de Héctor,
hay una sesión de video pitch específica, que es el 7 del 10, donde van a trabajar esto con Dani, que es la comunicadora nuestra de Reel. Em, Así que eso, em, está ese workshop. Después tenemos otras fechas importantes que son la entrega final. Toda esta herramienta que vimos hoy, esta ficha, es para el 31 del 10. Por eso Nick decía que tenemos un mes. Estamos a dos, tenemos hasta el 31 para armar todo esto. Pero tenemos tiempo, pero tampoco nos tenemos que relajar 100% porque tenemos que darle profundidad para que haga sentido y hacer el presupuesto y el video. Entonces sí, ahí estos, trátenlo de hacer, de rehacerlo, de revisarlo. Y una vez que ustedes lo entregan, después hay una etapa de revisión que dura 12 días, donde nosotros revisamos todos los proyectos. Em, y después, a partir del 20, ahí les contamos qué pasa después de la revisión, que viene en la próxima filmina. Em, Después hay unas conversaciones de cierre, que ahí un poco la idea es citar a todos los equipos para que ustedes nos cuenten qué les pareció el proceso, si les sirvió, qué puntos fuertes sacan del proceso, qué puntos débiles, qué mejoras recomiendan. Que ahí nada, este programa ha ido mutando muchísimo en función de esas charlas que hemos tenido con los equipos. Así que es un momento súper importante porque son ustedes los que transitan y los que nos pueden decir si estamos haciendo las cosas bien o no. Y después hay un cierre. Ahí, perdón, van a hacer conversaciones individuales con cada equipo con el grupo de gestión. Después le vamos a compartir el link de un Calendly para que puedan anotarse y cada uno tenga su conversación individual con alguien del equipo de gestión. Total. Bueno, y al final este sí es un encuentro que estamos todos, que es el 14 del 11. Ahora vamos a hablar un poco Perdón, qué es ahí ese festival corrijo, es el 13 del 11, jueves el 13. 13 del 11, que es este festival de innovación, que es el cierre, donde ahora les contaba un poco la dinámica, pero es un poco nuestro último momento de encuentro y cierre de todo el proceso que venimos haciendo. Entonces la última vez que nos veamos todos juntos va a ser ahí, el 13 del 11, perdón. Em, y un poco acá, Esto lo esto que vimos yo les la decía, vez pasada, bueno, que pero hay era un poco la nada, entrega sí, final, sí. pasamos ¿querés que hagamos la última? Yo por el tiempo, solo para que sepan, después de la entrega final va a haber un jurado que va a estar revisando todos los proyectos. Van a ser más de 50 proyectos que estén presentando. De esos 50 proyectos se destacan 10 proyectos y de esos 10 hay un jurado externo al equipo que elige los tres equipos destacados. Y quédense tranquilos también que en la academia vamos a subir también qué es lo que se tiene en cuenta para cada uno de los proyectos, porque se tiene en cuenta tanto el proceso como la iniciativa. Buenísimo, Nick. Y ahí solo para sumar, es de esos tres equipos destacados. Después hay un viaje de inspiración, donde el año que viene esos tres equipos que son seleccionados van a poder ir a alguna ciudad, han ido a distintas ciudades, los equipos de otros años. Berlín, Nueva York, Barcelona, Bogotá. Y ahí, bueno, la idea es que puedan estar inmersos en un espacio de innovación y que cuenten un poco la iniciativa. Eh, y esta es la última que queríamos traer esta filmina nada más para que ya vayan sabiendo qué pasa después. Pero estas caras y estas personas que es Ana y Andy, Annie y Andy, son las que van a estar después siguiendo los equipos para cargar las fichas y por ahí para pulir todos los detalles que haya de esa ficha que ustedes entregan para que después quede cargada en el marketplace y queden totalmente cerradas las iniciativas y en esa vidriera donde se muestran los proyectos. Ya va a haber un momento en que les contemos qué es el marketplace y ahondar más en esto, pero queríamos también dejarlo para que ustedes sepan que hay un post programa y que no termina todo ahí en ese último encuentro. Así que nos pasamos 3 minutitos, voy a dejar de compartir, así los veo. Nos pasamos 3 minutitos, 5 minutos, perdón, pero bueno, eran muchas cosas hoy. No queríamos dejar de traer a los chicos de sumatoria que creemos que sumaron mucho valor al encuentro y al momento en el que están ustedes en el proceso. Así que nada, ya los liberamos y las liberamos para que eh, sigan con sus cosas. Pero gracias por sumarse, gracias por quedarse estos 5 minutitos más
nada, nos estaremos viendo en los próximos encuentros y fechas que ya les va a estar comunicando su facilitadora o facilitadores. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Eva. Gracias. Gracias. chao, Chao. gracias. Mañana está agendado Muchas gracias. otra reunión, ¿es correcto? Chau, chau, chau. Chao. Gracias. Una pregunta, mañana está agendada otra reunión en mi calendario, ¿es correcto? Puede ser, puede ser con tu facilitador. Ok, perfecto, lo valido, porque sí, no ha aparecido como cancelada. Gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.